Yo quería hablar hoy de Mauricio Macri y Patricia Bullrich. La semana pasada, usted se acordará, hablamos de este incidente, de esta tensión que se había disparado a partir de unos movimientos confusos que habían tenido diputados del radicalismo en la sesión donde se trató la modificación del régimen de ganancias, sí, donde se subió, básicamente lo que se hizo fue elevar la base imponible a 1.700.000 pesos de ingresos. Y en esa sesión, un grupo de 4 diputados del radicalismo, en realidad un diputado y 3 diputadas, acaudillado, el que acaudilló ese movimiento fue el diputado nacional Emiliano Jacobiti, ingresó al recinto y se sentó en sus bancas antes que el resto de los miembros de Juntos, de las diferentes bancadas que integran Juntos por el Cambio. Y eso dio lugar a una serie de cuestionamientos porque se los acusó de haber facilitado el quórum para que el oficialismo tratara este proyecto que formaba parte de las maniobras electorales del ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa. Jacobiti lo negó, dijo que en realidad ellos consideraban que el quórum ya estaba cuando ellos entraron y que ellos consideran que era necesario debatir y que aparte se discutía en esa sesión también temas vinculados a las universidades nacionales, que son muy importantes para el radicalismo. Como sea, recordamos también en el programa pasado la reacción de Mauricio Macri inmediata desde Córdoba, donde habló de un populismo muy contagioso. Y horas después, que esto es lo que me llama la atención a mí, también lo hablamos la semana pasada, habló en un programa de televisión, en una entrevista, donde les dijo a los radicales que convenía recuperar el lápiz rojo de Eduardo César Angelós. Dijo, hablando de los radicales, conviene recuperar, o sea, no dijo hablando de un sector de los radicales o hablando de Jacobiti, no dijo hablando de los radicales, de ese colectivo. Propuso incorporar al procerato, digamos, del radicalismo a Eduardo César Angelós, de quien los radicales tienen una memoria más bien difusa, y que fue candidato en 1989 contra Carlos Menem. El presidente en ese momento era Raúl Alfonsín. Angelós iba por la Unión Cívica Radical, pero estaba en las antípodas ideológicas de Alfonsín, que para el señor Milei, como después recordó Jacobiti, fue el presidente de la Argentina. Para Javier Milei, el peor presidente de la Argentina fue Raúl Alfonsín. Después de esta secuencia, contestó Jacobiti y le recordó a Macri sus simpatías con Milei y dijo, es muy difícil que los radicales voten por Javier Milei. Y personalmente, dijo él, como radical, voy a votar por un hombre, y ahí dice, que considera que el peor presidente de la historia argentina fue Raúl Alfonsín, que es recontra prócer de los radicales. Y posterior a eso, se sumó a las críticas el presidente de la Unión Cívica Radical, que es el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, en el marco también de un episodio medio raro. ¿Cuál fue ese episodio? El domingo, en Güemes, provincia de Salta, se reunieron los gobernadores del Norte Grande con Massa. Se le atribuye, para explicar eso, se dijo que era una reunión de orden institucional, pero bueno, de acuerdo a lo que viene haciendo Massa, está muy mezclado lo institucional con lo político. Con la campaña. Claro. De hecho, bueno, no vamos tan lejos, está el tema ganancia. Es una decisión que él toma y envía al Congreso en su condición de ministro de Economía. Podría decir que es institucional y no de campaña. Pero bueno, la cuestión que hay en Salta, se reúnen todos los gobernadores del Norte Grande. La mayoría son peronistas, están enfilados con el
con el oficialismo, con Unión por la Patria, pero participaron de ese encuentro dos gobernadores radicales, Gerardo Morales y Gustavo Valdés, de Corrientes. En ese acto, Massa, ¿qué dice? Anuncia y promete que va a ser un gobierno de unidad nacional, felicita a los gobernadores del Norte Grande por el ejemplo que dan de construcción independientemente de sus distintas pertenencias políticas, y habla de Gerardo Morales como su gran amigo. Agradece la contribución que hacen los gobernadores con su presencia allí. Y habla de la unidad nacional. Vamos a hacer un poco de historia. Gerardo Morales fue en 2015 quien propuso que Sergio Massa, el Frente Renovador de Sergio Massa, fuera incorporado a la alianza, en aquel momento Cambiemos, en la famosa convención de Gualeguaychú, donde el radicalismo decide integrar esa alianza. Y esa propuesta es rechazada por el radicalismo, que finalmente se haría únicamente con el PRO, con el macrismo y la coalición cívica. Queda fuera Massa, Massa juega por afuera como candidato a presidente. Su candidato a presidente era en ese momento el gobernador anfitrión de esta reunión que estoy hablando del domingo, Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, era el candidato a vicepresidente. No obstante eso, Morales gana en ese 2015 la gobernación de Jujuy. Y su candidato y su vicegobernador se llama Carlos Hakim, o Hakim, es con H, que pertenece al Frente Renovador. O sea, hay una alianza ahí, de hecho. Y las relaciones con Massa siempre fueron muy buenas, muy en sintonía. La presencia ahí hizo algún ruido y se produce este domingo, el mismo día que gana en Mendoza la gobernación Alfredo Cornejo, radical también. Sospechas, las paranoias están al orden del día, digamos, en estos tiempos de campaña, sobre todo por los movimientos de Macri, pero Morales se refirió a las manifestaciones de Macri, a esas manifestaciones de que el populismo es contagioso y de que había que recuperar el lápiz rojo de Ángelo. Y le dijo a Macri que hay un liberalismo extremo, un ultraliberalismo, que también es muy contagioso y muy perjudicial. Y también les recordó, como había recordado Jacobiti, sus simpatías con Milei. Dijo concretamente que los elogios de Macri a Milei la noche de las PASO, fueron muy dañinos para Juntos por el Cambio. Macri, que yo sepa, no ha vuelto a decir nada de esto, y el PRO tampoco. Y hay una tensión, ha remitido, es cierto, pero me da la impresión de que Macri no está lo suficientemente comprometido con la campaña de Patricia Bullrich. Él habla, él dice que su candidata es Patricia Bullrich, ha ido a Córdoba, pero su conducta, sobre todo en esto, es muy equívoca. Porque Patricia Bullrich está en graves problemas, está con muchas dificultades para empinar su campaña, para empinar su figura, su candidatura, en un escenario donde ella tiene que superar a Massa para entrar en el balotaje contra Milei. Si hay algo que todo el mundo tiene casi seguro ya garantizado, es que Milei va a ser uno de los protagonistas de esa pelea. Entonces la disputa está entre Massa y Bullrich. Y Bullrich está con algunos problemas para meterse en eso. Y Macri, cuando está en esta situación, su candidata, dispara y desenfrena
una pelea de corte ideológico. Es como si él asumiera la condición, lo dijimos la semana pasada, el rol de comisario ideológico de Juntos por el Cambio. Y le dice a los radicales, que ganaron cinco que tienen 5 gobernaciones, con la de Mendoza, le dice a los radicales, che, ojo, ustedes no se vayan a volcar para el populismo. Y recibe respuesta del lado del radicalismo. Justo ahora. Y es sugestivo porque Macri podría haberse limitado a decir lo que dijo en Córdoba. El populismo es contagioso. Ahí están Jacobiti y las 3 legisladoras que le dieron quórum, al parecer, al oficialismo para tratar ganancias. Esto lo obligó a hacer un mea culpa, porque él también se contagió de populismo. ¿No se sabía usted? Sí. O sea, él dijo, fue un error de mi parte en 2019 haber hecho lo mismo que hizo Massa ahora, que hace Massa ahora, que era justamente elevar el piso de ganancia y eliminar el IVA en compra de artículos de primera necesidad, de la canasta básica, digamos, con la única diferencia que en aquel momento los gobernadores chillaron y en este no, que en aquel momento quien le volteó esa medida fue la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en este momento no hubo ninguna presentación, cosa que se resolvió al parecer ese domingo ahí en Salta, donde Massa, dijo vamos a coparticipar parte del impuesto al cheque y parte del impuesto país, que es el impuesto que grava la compra de divisas. Pero al margen de esto, digamos, Macri se podría haber quedado con estos contagiosos, ya sabrán Jacobiti y esos legisladores por qué han hecho lo que han hecho, pero no, él fue un paso más allá, desempolvando la memoria de Eduardo César Angeló, recordándole a los radicales eso. Y dijo a los radicales, no a los radicales de evolución, que es el sector de Martín Lustó, que está tan enfrentado con su primo Jorge Macri ahí en la ciudad de Buenos Aires. A todos. Si no habló de los radicales, tenía que recordar eso. O sea, tenía que reformular el parnaso de próceres que tiene el radicalismo y meterlo a este pobre hombre que ha quedado afuera. No habló de Alem, de Irigoyen, de Ilia, de Balbín, de Alfonsín, de Marcelo Torcuato de Alvear, podría haber hablado, que era un galerista, que podría haber tenido alguna simpatía o afinidad ideológica con Marcelo Torcuato de Alvear. No habló de Frondizi, que era radical, aunque después fundó lo que se conoce ya como el desarrollismo, y que dentro del PRO hay un Frondizi, un hijo, digamos, de esa línea ideológica desarrollista, que es nada menos que Rogelio Frigerio, que está candidato en boca de tronera de ganar la gobernación de Entre Ríos. No, ese se acuerda de Angelo, como si le dijeran a los peronistas, ¿por qué no rescata la memoria de Ítalo Argentino Luder, por ejemplo? O le dijeran a Massa, que viene del UCD, ¿por qué no recuerda usted al capitán ingeniero Álvaro Alzogaray, su hija María Julia y Adelina D'Alessio de Viola? Cosa que podría hacer Massa, ya que toda esta gente estuvo dentro del gobierno de Carlos Menem, que era peronista. Tranquilamente. Digo, para que nos acordemos. Así como la vicepresidenta no se acuerda, Cristina, que ella era cabalista, que ella le gustaba mucho Caballo en su momento, que ahora son puros de nuestro contra ese pobre hombre, que vuelve a aparecer Caballo, ¿no? Ahora vuelve a aparecer, anda circulando por los medios. Digo, se dispara una suerte de incipiente o discusión de corte ideológico sobre la orientación ideológica que tiene que tener junto, en el momento más inconveniente para Patricia Bullrich, que precisa de la consistencia de la alianza para reempinar su candidatura, para adquirir fuerza y poder entrar en el balotaje y competir contra Javier Milei por la presidencia de la Nación. En noviembre sería ya. El compromiso es dentro de menos de un mes, 22 de octubre. ¿Por qué hace Macri eso? No se da cuenta. No, se le escapó. O Macri está jugando a que gane Milei en primera vuelta.
Porque las conjeturas que se hacen es que Milei, para ser presidente, tiene que ganar en primera vuelta. Porque si pasa el balotaje, en el balotaje va a haber un reacomodamiento de tal, donde va a primar un voto de orden más racional, que se volcaría hacia quien compita con él. Se ve que Macri no está tan confiado que eso pueda ocurrir con Bullrich. Y que Macri estaría pensando que ya está Bullrich condenada de cualquier forma. Que si va a competir con Milei en segunda vuelta, va a perder. Conjetura. Este escenario es muy dinámico y veremos qué pasa en adelante. Pero por lo pronto, fíjese lo que ha ocurrido. ¿Quiénes han salido a respaldar a Bullrich? Los radicales. Después de decir eso sobre Macri, Morales, después de decirle a Macri, che, vos sos un ultraliberal, igual que Milei, y nos has hecho daño con tu elogio y tu coqueteo con Milei. Después de decir eso, la recibe a Bullrich en Jujuy y dice, yo soy un soldado de Patricia. Y vamos a trabajar para ganar la elección y para que ella sea presidenta. Ese domingo de la reunión en Salta, Alfredo Cornejo fue, obviamente Bullrich, a Mendoza, y Alfredo Cornejo, en ese mismo sentido, dijo, acá estamos detrás de Patricia Bullrich. Y los radicales han ganado 5 provincias, ya no pueden ganar más, porque en Entre Ríos está Rogelio Frigerio, que es pro, que es un desarrollista, que no es radical. Y en provincia de Buenos Aires está Macri. No, en Ciudad de Buenos Aires está Jorge Macri. Sí. Y en provincia de Buenos Aires está Néstor Grindetti, que va contra Axel Kicillof, y allí los libertarios tienen una figura compitiendo por la gobernación, que es Carolina Píparo. En realidad me equivoco, sí pueden ganar una provincia más, que es Catamarca. Sí. O sea, podría ganar para ser Catamarca para los radicales en el caso de que Flavio Fama, gane ahora el 22 de octubre. Veremos qué pasa. Pero por lo pronto los radicales, para el escenario que viene, que es un escenario donde el resultado de la presidencial, la definición de la pelea presidencial, va a ser un dato importante, significativo, porque va a consagrar un presidente, pero no va a terminar de despejar las incertidumbres, las dudas que hay para lo que viene, porque lo que pasa acá es que la primera tarea que va a tener el próximo presidente es restaurar el tejido político argentino, que está muy dañado. Hay un poder muy fragmentado que demanda darle algún tipo de consistencia, reunir alguna masa crítica como para avanzar en las decisiones políticas, en los programas que se pretenden poner en marcha. Pues si permanece así fragmentado va a ser muy difícil. De manera tal que en ese escenario el radicalismo resulta que tiene 5 gobernadores. Repasamos. Sí. Gobernadores de algunas provincias muy importantes. Mendoza con Cornejo, Santa Fe con Maximiliano Puyaro. Tienen Chaco con Leandro Esdero. Y tienen otras 2 provincias. Bueno, Poggi de San Luis tiene origen radical. Tiene Jujuy, donde, digamos, no va a estar Morales, pero está Carlos Saír. Y me falta una. Pero tiene 5 provincias. Hay algunos que se entusiasman los radicales, y dicen que no tienen 5. Van a tener 7, porque Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, es de origen radical. Sí. Ahí Andrés Malamud colgó en su cuenta de Twitter, de X, colgó una lista y dice,
después de diciembre va a haber 7 gobernadores que vienen de franja morada. Fíjese usted. Y a esa figura emergente, súmele Martín Lustó, que si bien perdió con Jorge Macri, quedó muy cerquita, a un punto, y ese es el problema de las tensiones que hay ahí en Cava. En realidad lo de Jacobiti, ¿por qué sale Mauricio Macri? Porque es una insubordinación de ese sector del radicalismo a su primo Jorge y a él, y a Mauricio Macri, que ve en este escenario incierto que se viene la Cava, el territorio, el maxi kiosco, como dice Jorge Así, su refugio para aguantar, su capital para aguantar en esa escena incierta que se viene. Así que están estas dudas de la pobre Bullrich, que ya venía después de ganar, que ha sido instrumentada para ganar una PASO en Juntos por el Cambio, que era un desafío al liderazgo, no tan abierto, pero era un desafío al liderazgo de Mauricio Macri, encarnado en Horacio Rodríguez Larreta. Horacio Rodríguez Larreta no fue a fondo en ese desafío, y Macri la usó. El instrumento de Macri para neutralizar ese desafío fue Patricia Bullrich. Conviene recordar que de ese desafío participó Morales. Morales era el candidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta, que perdió. Veremos qué ocurre, veremos cómo evoluciona esto, pero por lo pronto vemos una paradoja dentro de Juntos por el Cambio. Patricia Bullrich es del PRO, era la presidenta del PRO, y obtiene los respaldos más explícitos, más enfáticos. El blindaje proviene no del PRO, sino del radicalismo.